Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, igual continuando con la ley general de los gases. ¿Qué puedes decirme, Julio, de los gases que vimos? José, está batallando todavía para conectarse, Julio. De los gases que vimos en la clase anterior, Así es. ¿Qué recuerdas del tema que vimos? pues sobre cómo un gas ideal, cuáles son las variables que son usadas para estudiar el comportamiento de un gas ideal. Ujú. Fermín, ¿qué tipo de leyes vimos, Fermín? Fermín Alán. Ahí está. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, Fermín. ¿Qué tipo de leyes vimos la clase pasada? Leyes. Ujú. ¿Qué leyes vimos? No me acuerdo, profe. ¿Te acuerdas? No. María José. Vimos la ley de Boyle, Muy que es bien. cuando la temperatura era constante. Constante, muy bien. Mm, La ley general de los gases. Muy bien. Excelente. Así es, ¿no? Y cuando es temperatura constante, ¿cómo se llama el proceso? Isotérmico. Muy bien, exacto. Y cuando el proceso es a volumen constante, ¿cómo se le llama el proceso? Isométrico. Muy bien. Y cuando es a presión constante, Isobárico. muy bien. Entonces ahí radican las tres leyes, ¿no? La ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Y las tres combinan en la ley general de los gases, donde dice que P1 por B1 entre T1 va a ser igual a P2 por B2 entre T2, ¿no? Entonces, hubo también una asignación donde se aplicó la ley general de los gases o la ley particular de alguna. Los ejercicios de ahora, vamos a ver un poquito más complejos. Por eso le pregunto ese tipo de repaso para que recordemos, perdón, lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer este ejercicio donde dice que un cilindro contiene 4 pies cúbicos de helio. El helio es un gas, por eso esta animación, ¿no?, de estos globos. Los helios, por ejemplo, se acostumbran mucho para los globos aerostáticos o los globos esos de fiesta, ¿no? Porque es muy liviano y rápidamente se mantienen en peso. Hay otros gases más pesados como el aire, el nitrógeno. Por ejemplo, con nitrógeno se llenan las llantas de los carros y son más estables. Tiene mayor, en vez de que la llanta ande perdiendo presión, el nitrógeno es más estable, entonces no pierden tanta presión las llantas. Si las llantas en un carro pierden presión, pues tú gastas mucha gasolina porque las llantas se agachan, pues se aplastan. Si las llantas están muy, muy infladas, pueden tronar. Entonces el nitrógeno es más estable. Entonces, son ejemplos de uso de gases, ¿no? En este caso está hablando del gas helio. Dice que el gas helio se encuentra en un cilindro. Ya ven que los gases y los líquidos ocupan la forma del recipiente que los contiene. Entonces, en este caso, este gas helio se encuentra en este cilindro. Y el cilindro tiene un volumen de 4 pies cúbicos. Y ese cilindro se encuentra a una presión de 1000 bar y a una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces, la pregunta que quiero que ustedes me respondan es, ¿qué volumen en pies cúbicos ocupará el gas si la temperatura, fíjense, cambió de 10, cambió a 0 y la presión es ahora una atmósfera? Aquí son 1000 bar y acá son una atmósfera. Ahí tenemos un problema de unidad, ¿no?, que hay que tener cuidado a la hora de resolverlo. Entonces, continuando con esta ecuación, yo aquí les presento la tablita que podemos tomar de guía para ustedes, para que lo vayan haciendo. Por ejemplo, vamos primero a pasar los 4 pies cúbicos a metros cúbicos. ¿Cuánto nos quedaría ese valor? Porque si se fijan, aquí yo voy a utilizar, este sería, bueno, otra retomando antes de poner aquí datos, retomando, este sería volumen 1, ¿verdad? 4 pies cúbicos, pónganle como volumen 1. Que si vamos a la ley de gases ideales, a la ley general, sería 4 pies cúbicos, sería este B1. Y luego una presión de 1000 bar sería esta P1. Y una temperatura de 10 grados sería T1.
Y luego en color blanco te dan otros datos diferentes. ¿Qué volumen en pies cúbicos? O sea, te está preguntando esta B2 como pregunta. Ocupará un gas a temperatura de 0. O sea, te da esta T2 y una atmósfera. Entonces, la única diferente que hace falta es la B2. Entonces, de aquí nosotros la podemos despejar, la B2. Pero nada más hay que irlos llevando a las unidades, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría despejada el volumen 2? Por ejemplo, aquí. Sería V2 es igual a T por B. Perdón, temperatura 2 por presión 2 o... Aquí está, ¿no, Saraí? Aquí está la ecuación del estado gaseoso, la ley general. Aquí la V2 o la del volumen 2 es la que queremos despejar. Acuérdate, esto queda igualito. Si está multiplicando, pasa acá del otro lado de la igualdad, dividiendo. Y si estaba dividiendo al V2, a la V2, entonces pasa multiplicando. Entonces, ¿cómo quedaría la variable volumen 2? V2. Es lo primero que hay que hacer, pues. Y después empezar a hacer aquí cálculos. ¿Quién ya la tiene despejada? Es muy sencillo, ¿no? Esta T2 pasa multiplicando a P1, V1, T2. Y esta presión 2 pasa dividiendo, entonces sería T1 por P2. Y ya quedaría nada más la V2. ¿Cómo quedaría entonces la ecuación despejada? ¿Quién puede decírmela? Presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 Muy bien. sobre temperatura 1 por presión 2. Es correcto, ¿no? Quedaría algo así como aquí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Aquí yo lo tengo ya resuelto, pero entonces entonces pongan ustedes esa ecuación que dijo Saraí. Ahora vamos a tratar de pasar la presión, como aquí yo tengo 1000 bar y en el otro tengo una atmósfera. Vamos a pasarlo a kilopascal. Entonces, por favor, busquen una tabla de equivalencias donde vengan algunas conversiones en la variable de presión. ¿Cuánto equivale 1000 bar en kilopascal? Lo pueden también utilizar en su página de internet, ¿no? En el Google. Tú puedes poner 1000 bar, cuánto equivale en kilopascal y te lo puede dar. O bien puedes buscar la tabla de conversiones de unidades. Entonces, ¿cuánto daría la presión 1 ya expresada en kilopascal? ¿100.000 kilopascal? 1000 bar, ¿cuánto equivale en kilopascal? 1000, dijiste. 100.000. 10,000, vamos a ver la respuesta. 100.000. 100,000 kilopascal, muy bien. Entonces, ya tenemos la ecuación despejada. Ahora ya tenemos la presión 1, 1000 bar, equivale a 100,000 kilopascal. Yo aquí ya tengo, digamos que esta tabla está vacía, pues. La tabla siguiente yo ya la tengo resuelta. Ahorita vamos a ir nomás verificando que, para no mostrarles directamente los resultados, quiero que ustedes los busquen, pues. Entonces, la temperatura 1, acuérdense que en esta ley general se tienen que utilizar la temperatura absoluta, que son grados Kelvin. Entonces, 10 grados centígrados, ¿cuánto equivale en grados Kelvin? Acuérdense. 283.15. Muy bien. No, recuerden que nomás se le suman, ¿no? 273.15, entonces serían 283.15. Muy bien. Y 0 grados centígrados equivale a 273.15, ¿no? Ahí está. Ahora, una atmósfera de presión, ¿cuánto equivale en kilopascal? Para tener unidades iguales. ¿101.325?
Vamos a ver. Muy bien. 101.325 kilopascal. Entonces ya tenemos la presión en kilopascal, la presión 1, que aquí nos da el problema. Nos da la presión 1 y la presión 2. Ya las pusimos iguales. Pero acuérdense que aquí se van a poder eliminar. Pues yo aquí ya tengo listo kilopascal con kilopascal. Lo vamos nosotros a poder eliminar. Ahora trabajemos porque nos pide qué volumen en pies cúbicos, ¿no? Nos está pidiendo aquí. Entonces, igual lo puedo convertir o no lo puedo convertir, o al final volverlo a convertir a pies cúbicos. Entonces, ¿qué más ocupamos? Ya es todo. A ver, por favor, jóvenes, traten de encontrar entonces el volumen en pies cúbicos, de ya despejada la variable V2, del volumen 2. Se fijan, aquí está presión, aquí está volumen, aquí está temperatura, y aquí está temperatura y aquí está la presión. Por favor, sustituyan en la ecuación despejada que ahorita vimos y díganme cuántos pies cúbicos ocupará el gas a 0 grados centígrados y a 1 atmósfera de presión. ¿Cuánto les da? Julio, ¿entraste? Sí, voy a entrar. Estaba teniendo problemas con el internet, no me dejaba entrar a la clase. Sí, estaba viendo que estaba conectando tu audio, por eso no sé si alcanzaste a escuchar la explicación y lo que se está pidiendo. Más o menos. Manuel Ríos, ¿estás ahí presente? Iliana. Sí, ¿Alguna duda de lo que van a encontrar, Iliana, Manuel? no. Ok. No, maestro. Entonces, ¿cuál es la respuesta, jóvenes? Profe, en la segunda, en la temperatura 1, Ujú. Sí. no, perdón, en la temperatura 2, Ujú. ¿sería los 0 a Kelvin? Así es. Serían 273.15, pues. Ah, ok. El que tenga resultados lo puede compartirme para verificar resultados míos con los suyos. Yo aquí ya lo tengo resuelto, pero no quiero mostrarlos directamente. Me sale un resultado muy grande, no sé si esté correcto. ¿Cuánto te va a hacer ahí? Me da, no me dio eso, me dio 12.700, perdón, 12.712.310. Aquí está, mira. Esa es la respuesta correcta. Ahí Ok. se las voy a poner para que lo vean. Ah, yo vi que hice mal. Cambié por error las temperaturas. Las puse al revés. Ah, sí me imagino.
Sí, por eso aquí les puse ya la ecuación despejada. Presión 1, volumen 1, temperatura 2. Entre temperatura 1 por presión 2, ¿no? Entonces aquí ya nomás se buscan los datos de la tabla, se acomodan correctamente. Kilopascal con kilopascal se van, Kelvin con Kelvin se van, solamente quedan metros cúbicos. Y como lo piden pies cúbicos, nomás es una conversión de metros cúbicos a pies cúbicos. O se podía poner directamente aquí los cuatro pies cúbicos, pues, de aquí. Mande. Ah, de eso le voy a preguntar. Es que un pie cúbico es 0.133, si no me equivoco. Entonces los 4 sí serían los 1.21 metros o me arrojó mal el resultado. Digo que esta es la conversión, 4 pies cúbicos equivale a 0.113 metros cúbicos. Ok. A mí en el final me había salido 8.855.49.46.85 por 10 a la 10. Salió un resultado muy largo. Pero Sí, estaba muy grande. creo que fue porque cambié, puse primero 273 y luego el punto 103 y es al revés. Aunque el orden del factor no altera el producto, ¿no? Si multiplicas primero este y luego este, o lo combinas, va a dar lo mismo, pues. Nomás tienes que colocar las variables P1, volumen 1, temperatura 2 arriba, pues. Y abajo. Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Alguien le dio parecido? Me sale con décimas distintas. ¿Pero cuándo te da, José? 0.83 en lugar de 0.58 metros cúbicos. ¿Pero cuál es tu respuesta final? O sea, completa el número. Dame la respuesta. No la completé. Deme un segundo. A ver. Maestro, a mí sí me da. ¿Sí te da, Rebeca? Sí, pero ¿cómo nos convirtió a 3.795? Es que hay una conversión que puedes buscar la conversión directa de metro cúbico a pie cúbico o hacer la conversión normalita, la lineal, donde buscas cuánto equivale un metro a pies y luego lo elevas al cubo, el número, y ya te daría pie cúbico, pues. Me dio 3.808 metros cúbicos. 3.800, pues, o sea, es por la decimal, seguramente aquí Uh-huh. el valor, pues. Sí. Pero está bien, 3.800 en el examen, pues está correcto, ¿no? Aquí son como 5 pies cúbicos, pues es poco. Ya si te hubiera dado la respuesta como ahorita comentaban de a la 12 o punto a la menos 12, ya sería muy diferente. Dice Rebeca que le dio bien. Sí, me dio la de 107.58. Se dio este valor, pues. Ajá. ¿Y cómo convertir acá? No sabe entonces. No sé. Igual puedes buscarlo también, ¿no? En cuánto equivale un metro cúbico a pie cúbico. ¿Ya lo buscaste? Voy a buscarlo. Sí, búscalo, ver, por favor. Con este tapeador de atrás aquí hay dos, porque se me hace que no sé. Maestro, entonces para sacar ese resultado, el de 3.795, ¿se utiliza la regla de 3? Sí, exactamente, es correcto. Sí, por ejemplo, ya encontraron la ecuación entonces. Por ejemplo, aquí lo voy a poner arriba. ¿Cuánto? Un metro cúbico, ¿cuánto equivale en pies cúbicos? 35.315 pies cúbicos. 35.15 pies 315. cúbicos. Perdón, 35 puntos. ¿Así?
315. Sí. Entonces aquí ya nomás acomodas tu respuesta. Como tu respuesta es esta, la pones al lado izquierdo. Pues aquí te vas al final y aquí te pones 107.58 metros cúbicos. Entonces aquí, lo que di aquí, esto es poner el signo de incógnita, pues. Y exactamente, ahí lo que sucede es una regla de 3. Entonces vas a multiplicar cruzado. Los valores que conoces son cruzados y se divide entre el valor que se cruzado con siempre así, ¿no? Así como está mi mouse. O sea, 107.58 por 35.315. Y siempre se divide, en este caso es 1, pues, pero a veces va a dar 24, 18, y se divide entre 1, en este caso va a ser lo mismo, lo que dé. Entonces, si tú multiplicas entonces 35.315 por 107.58, le debe dar los 3.795. Me dio 3.799.1877. Ok. A mí igual. 79.17 entonces. Okay. Sí, 79. 3.799.18. 18. Ahí está. Sí, varía muy poquito, pues parece las decimales y esas cosas, ¿no? Porque yo aquí puse 158, a veces, si yo hubiera puesto .56, hubiera puesto .57, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso yo puse 58 y eso nos dio. Entonces, de esa manera, a los que están preguntando cómo se convirtió de metro cúbico a pie cúbico, nomás se utiliza la conversión. Esta es la que se utiliza primero, ¿no? Que un metro cúbico equivale a 35.15 pie cúbico y luego se coloca en la parte de abajo el valor conocido con las unidades iguales, metro cúbico con metro cúbico, y se coloca al lado derecho o al lado izquierdo, depende cómo esté, la incógnita. Y después se multiplican cruzados y se divide entre donde está la incógnita. En este caso, como es entre 1, pues no había problema, ¿no? Entonces, de esa manera es como se hace la conversión. Y entonces esa sería la respuesta correcta. Muy bien, entonces continuemos con el que sigue. Entonces vamos con el que sigue. Este está un poquito más complicado. Vamos a ver unos 2, 3 problemas el día de hoy. Un globo esférico con un diámetro de 6 metros se llena de helio a 20 grados centígrados y 200 kilopascal. Determine el número de moles y la masa del helio en el globo. Y obviamente si vamos a tabla periódica de los elementos químicos y buscamos al helio, este tiene un peso molecular de 4 kilogramos sobre kilomol, ¿no? Entonces, en este problema nos están pidiendo el número de moles. ¿Se acuerdan a qué es igual la fórmula de número de moles? Aquí está, ¿no? Aquí lo estoy señalando. ¿A qué es igual el número de moles? Lo vimos, creo que la competencia pasada la vimos. Aquí está, de hecho. Estoy señalando con la mano. ¿Cómo, profe? ¿A qué se refiere? ¿Cómo, a qué ecuación o a qué variables son las que intervienen para encontrar el número de moles? Ok. Pues serían los gramos y el peso molar, ¿no? Y los gramos, tú viste una unidad, pues gramos, kilogramos, libras, onzas, pero ¿cómo se llama en general esa unidad? ¿Masa? Masa, muy bien. Entonces, el número de moles va a ser igual a la masa entre el peso molecular. Ok, entonces es lo primero que hay que recordar. Entonces, como estamos en la ecuación de los gases ideales, yo utilizo esta ecuación, ¿verdad? Porque está hablando que el globo es esférico, o sea, tiene una figura geométrica del tipo esfera. Y luego dice que tiene una temperatura y una presión. Por lo tanto, yo tengo que usar la ecuación de los gases ideales por las características de las variables que me están dando. Pero yo no tengo los moles como un valor conocido. De hecho, me lo están preguntando. Entonces, yo lo que tengo que hacer entonces, en esta ecuación, yo tengo que introducir este concepto de masa entre peso molecular dentro de la ecuación y sustituir esta N
sustituirla por esta M sobre M mayúscula, pues sobre peso molecular, para yo poder despejar aquí el número de moles, porque es una de las preguntas que me están haciendo. ¿Sí queda claro? Sí. Okay. Acuérdense que esta es la ecuación de los gases ideales, ¿no? Presión por volumen va a ser igual a moles por la constante de la R por la temperatura absoluta. Acuérdense, ¿cuánto vale esta R? También ya lo vimos, la clase pasada. ¿Cuánto vale la R? La constante de los gases ideales. Vale 0.08206. Muy bien. Atmósfera litro, mol grado Kelvin. Pero esa R depende, ¿no?, de las unidades que manejemos, ¿de acuerdo? Si lo usamos en atmósfera, si lo usamos en kilopascal. Creo que les di una tabla, ¿de acuerdo? Les di una tabla de cuánto valía o de cuánto vale esa R. Aquí está. Aquí la voy a mostrar. La que ahorita me dijo María José. Rebeca, es este valor. Rebeca me dijo ahorita este valor. El de 0.08205 atmósfera litro mol grado Kelvin. Pero recuerden que ese valor de R puede ser cualquiera de esta. 8.31 si está en Joule. O 8.2 si está en metro cúbico. O 8.314 si está en kilopascal. Entonces, esa R puede tomar muchos valores. Depende de las unidades que nosotros usemos o nos convenga utilizar. Aquí está en torr, aquí está en milibar, aquí está en calorías, aquí está en PSI, aquí está en pie cúbico. Ya no está, por ejemplo, en litro. Aquí el litro se convirtió a pie cúbico. Entonces, la constante de la R se va a utilizar, depende de las unidades que tengamos trabajando en los ejercicios. Entonces, por eso les digo, tengan mucho cuidado con qué R vamos a utilizar. Esa R, entonces, se va a utilizar, por eso les puse aquí, se escoge la R según los datos. Y aquí, por ejemplo, yo tengo que la temperatura son 20 grados centígrados. ¿Cuánto equivale esto en grados Kelvin? 293.15. Muy bien. Y otro dato que nos da es la presión de 200 kilopascal. Entonces, con esos datos y aquí el volumen, también se puede sacar en metros cúbicos. Entonces, por favor, ustedes busquen una constante de la R que involucre a Kelvin y que involucre a kilopascal para que la utilicen como R. No siempre va a ser una, pues vamos a usar la que mejor nos convenga. ¿Cuál nos conviene utilizar aquí entonces? Valor de R. ¿Sí apuntaron en su cuaderno los valores de R? Sí. Entonces, ¿cuál nos conviene ahí? Frida, ¿cuál nos conviene utilizar? Para kilopascal y Kelvin. Ajá, pero dime un valor numérico de las constantes R que... 8.3144. Muy bien, aquí está. Muy bien, ¿no? Entonces aquí está 8.31 porque tiene kilopascal y tiene Kelvin. Pero además aquí tiene metro cúbico, porque aquí, si se fijan, yo quiero sacar de la ecuación de los gases ideales, yo quiero despejar la N, porque me pide el número de moles. Entonces me está pidiendo la presión, aquí está, 200 kilopascal, ya, palomita. Una incógnita menos. La R, ya me dijo Frida, que es 8.31, palomita. La temperatura, 20 centígrados, lo convierto a Kelvin. Ya me dijeron que era 293. Entonces me falta nomás encontrar el volumen. ¿Cómo encuentro el volumen de un globo esférico? Entonces habría que tomar la ecuación de volumen de una esfera. Si nos da el dato del diámetro de la esfera, que son 6 metros. Entonces con esto, fíjense lo que va a pasar con esto. Yo entonces encuentro que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Ok? Esta es la ecuación para encontrar el volumen de una esfera. 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? El radio es la mitad del diámetro. Por eso aquí yo pongo por 3 metros. Y se eleva al cubo para seguir la de radio al cubo. Pi, pues vale 3.1416
y 4/3 es una constante para el volumen de una esfera. Entonces, aquí el volumen, fíjense cuánto da el volumen entonces. 113, ¿no? Entonces, con metro cúbico, con Kelvin y con kilopascal, se escoge el valor de la R que nos convenga. Ya nos dijo Frida, ella eligió 8.314 porque tiene kilopascal, tiene metro cúbico y tiene Kelvin. Entonces, esta es la R más fácil para nosotros, pues sin tener que hacer tantas conversiones, ya están casi directas. Ahora, después lo que sigue es encontrar aquí, despejar el valor de moles, y aquí está, ¿no? Como estas dos están multiplicando al número de moles, entonces pasan dividiendo, y aquí ya lo puse. Presión por volumen sobre RT. Y lo que sigue ahora, jóvenes, es nomás darle valores a esta ecuación. ¿Cuánto les da el número de moles? Despejando la ecuación de moles. Entonces, ¿cuál sería aquí la ecuación despejada? Sería presión, volumen sobre RT. Ahí está. Ahora ustedes, por favor, den el valor de presión, multipliquen por el valor de volumen y dividan entre el valor de la R y el valor de la temperatura. Y díganme cuánto les da el número de moles. Es una de las preguntas que nos hacen. Determine el número de moles. A ver, jóvenes. Natalia, bienvenida. ¿Alguien tiene la respuesta del número de moles? Ya tenemos todas las variables calculadas. Bueno, excepto el volumen, ¿no? Pues sería que calcular el volumen. Si hay alguna pregunta o duda, háganla con confianza, ¿eh? Si no tenemos el volumen en este caso, ¿cómo podríamos calcularlo? Acuérdate que es un globo esférico. Entonces tú tienes tablas para calcular volúmenes de figuras geométricas. ¿Cuál es el cálculo del volumen de un cuadrado? El volumen de... Ajá. ¿Cuál sería? Volumen sería L por L. Lado por lado, ¿no? Lado por lado. Pero sería... Ese sería área, ¿no? Lado por lado sería metro por metro, metro cuadrado, y metro cuadrado es unidad de... Entonces sería lado por lado por alto, ¿no? Como el de una casa. Pues una casa tiene alto, largo y ancho. Entonces, en el caso de una esfera, Saraí, la ecuación es esta, mira. Es 4/3 de pi por radio al cubo. Es la ecuación, aquí lo ponen rojito. Es la ecuación que calcula el volumen de una esfera. De hecho, aquí está la respuesta, si quieren. Aquí lo explico mejor de aquí. Entonces, lo que hay que hacer es entender que el globo esférico que estamos analizando tiene la figura, ¿no?, de una esfera. Entonces se calcula con esta ecuación, ¿no? 4/3 de pi por radio al cubo. Como aquí nos pide el radio y el dato conocido es diámetro, sabemos que el diámetro es 2 veces más grande que el radio. Entonces estos 6 metros se convierten en 3, porque la fórmula pide radio, no pide diámetro. ¿De acuerdo? Entonces se multiplica el radio al cubo, se multiplica por el pi y se multiplica por 4/3. ¿Sí les da este valor? 113. Calculen ustedes también, o sea, verifiquen los datos. Voy a dejar, sí, a mí sí me dio. Sí, maestro. Voy a dejar yo aquí abierto la solución
Porque como estamos de manera virtual es más difícil, pues para mí también está rayando, escribiendo todos esos datos ahí, voy a perder mucho tiempo. Y cuando lo hice a mano, pues quedó todo feo ahí, todo a mano alzada, pues no tengo un pintarrón así con un lápiz digital, ¿no? Entonces, primero entonces calculamos el volumen de la esfera, aquí está. Ya tengo esta parte de esta ecuación, ya tengo esta V que está aquí. La presión ya la tengo, 200 kilopascal. Entonces aquí está 200 kilopascal como presión que multiplica el volumen que acabo de calcular de la esfera, pues 113.07 metros cúbicos. Y se divide entre la R. La R, este problema, muchas veces se pierden porque no saben elegir la R o están convirtiendo de unidad en unidad, en unidad, en unidad, y ahí se les da mucho tiempo y se pueden equivocar. Aquí la clave es que ustedes detecten qué variables tienen y en qué unidades tienen las variables. Aquí, por ejemplo, el volumen está al metro cúbico, la temperatura se utilizó la absoluta, Kelvin, y la presión en kilopascal. Por lo tanto, buscamos la R y esta es la que mejor nos conviene. Entonces, esta R ya la colocamos aquí en la ecuación y multiplicamos por la temperatura, que es 293, y nos da el número de moles, 9.28 kilomol. Entonces, esta sería la respuesta del primero, ¿no? Determina el número de moles. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Nos queda menos de un minuto. Ahorita que termine la sesión, volvemos a entrar para terminar la última parte de la masa. ¿Hasta aquí alguna duda, Liliana? No, maestra. Okay. Pues todavía no entiendo muy bien cómo escoger la R. Porque mira, aquí está el metro cúbico, aquí está la temperatura en Kelvin y aquí está la presión en kilopascal. Y ya mira, si vamos a esta tablita, antes que se cierre, ¿qué R es la que mejor nos conviene? La que tenga metro cúbico, la que tenga kilopascal y la que tenga Kelvin. Si tú ves por ahí. Sí. Maestro, pero ahí en lo primero que vendría siendo la J. Joules. Esos son joules. Entonces, parece que esta y esta se parecen. Entonces nos quedamos en elegir la constante R, ¿no? Esta tablita que está aquí solamente es un ejemplo de algunas unidades. Todavía hay muchísimas más, hay otras 20, 30 diferentes combinaciones. En este caso no está todavía la que usamos nosotros. ¿Tú cómo la elegiste, Frida? ¿Cómo supiste que era esa? Por las unidades que tenía el problema. Ajá, pero en el que aquí tengo yo no viene pues ese valor. ¿Cómo la elegiste tú? ¿La encontraste en otro lado? No, si viene, es la cuarta. 1, 2, 3, 4. Pero aquí como que está en litro, pues. Pero como aquí está en litro y metro cúbico, ¿te acuerdas? Aquí es kilomol, por eso es kilo con kilo. Bueno, está bien. Pero no viene así directamente, pues, metro cúbico y kilomol, ¿no? Como se usa. Bueno. Entonces volvemos a acá. Estamos aquí en este, ¿no? Faltan por entrar todavía. Entonces, esta es la respuesta entonces del número de moles. Entonces, el número de moles son 9.285 kilogramo mol. Lo que pasa es que aquí está kilogramo y acá está metro cúbico. Pues litro se multiplica por 1000 y kilo es 1000. Por eso dio la misma. Bueno. Ahora, ¿cómo calculo yo, por ejemplo? ¿Se acuerdan de la ecuación de moles? Para ahora encontrar la masa del helio, yo ocupo entonces aplicar esta ecuación. Ya que yo conozco el número de moles, digamos que ya conozco este valor de la N,
que es el número de moles. Y ahora esta M es el peso molecular. Busquen ustedes, por favor, ¿cuál es el peso molecular del helio? Váyanse a la tabla periódica o busquen en Google peso molecular del helio. Más para verificar que sea esta. Es 4.002. 8. 2. ¿El helio es 2? No te escuché bien. ¿Me repites, por favor? 4.002. Ah, ok, perfecto. Aquí está, ¿no? Muy bien, Frida, gracias. Es que te entendí 8. No, es 4.02, no, 4. Vamos a ponerlo 4. Entonces, con este dato de peso molecular, recordando, número de moles va a ser igual a la masa entre peso molecular. Yo en el inciso A, digamos que yo encontré la N que está aquí, pues 9.28 N. Y la masa es la incógnita. Entonces la masa yo la puedo despejar. ¿Cómo quedaría despejada la masa? Pues sería igual al número de moles y pasaría entonces multiplicando, ¿no? El peso molecular. Por eso aquí ya me queda despejada, pues. La masa va a ser igual al número de moles, dividiendo pasa multiplicando la N. Pues sería masa igual a moles por el peso molecular. Ya tengo yo el peso molecular que lo puedo investigar de la tabla periódica, 4, y lo multiplico por el número de moles, que esto fue lo que hice en el primer caso. Entonces, multiplico 9.28 kilogramo mol, lo multiplico por 4 kilogramo mol, se van kilogramo mol con kilogramo mol, y solamente me queda la masa expresada en kilogramos. Entonces, esa sería la respuesta del inciso, digamos, B, ¿no? Que nos pregunta la masa del helio. Entonces, ese globo de 6 metros grandote, tuvieron que adicionarle 37 kilogramos de helio para que el globo se elevara, ¿no? Y estuviera en el aire, con esas condiciones de presión y con esas condiciones de temperatura, ¿no? ¿Alguna duda? Si hay alguna duda, con confianza, por favor. No, porque voy a dejar tarea, pues voy a dejar un problema de tarea nada más. Y sí necesito que no queden dudas, pues. Fermín, Julio, María José, Rebeca, José, Frida, Saraí, Iliana, Natalia. ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Mande? No, pues está bien. Ok. De todos modos, recuerden que las clases están grabadas, las clases. Y en virtual yo subo la clase que yo doy y ustedes pueden repasar esto, ¿no? Aquí yo estoy explicando lo que hicimos y aquí viene ya resuelto. Ustedes ocupan estos problemas, volverlos a resolver solos, pues ponerse allí con calma en su casa, agarrar su cuaderno y ponerse a resolver. Es bien importante que ustedes vayan haciendo su formulario. Por ejemplo, cuando me piden número de moles, ¿cómo queda la ecuación despejada? Cuando me pidan moles, nada más como concepto, ¿qué ecuación utilizo? ¿Cómo calcular el volumen de una esfera? Entonces vayan calculando el volumen y así pues de diferentes cuerpos geométricos. Vayan ustedes colocando las ecuaciones, no esperen en el examen a andar despejando ecuaciones, pues. Por ejemplo, en el problema anterior, aquí también se encontró, por ejemplo, en este que hicimos anterior, viene otro problema, ¿no? Diferente. Aquí, por ejemplo, se despejó, ¿se acuerdan? Se despejó el volumen 2 de la ecuación de la ley general. Entonces, ustedes vayan haciendo su formulario de todas las ecuaciones que hemos visto y cómo ya se despejan. También digan cómo quedaría despejada la presión 2, el volumen 2, la temperatura 2, presión 1. Despejen todo, pues si aquí hay 6 variables, quiere decir que son 6 despejes diferentes. Y aquí nomás vimos uno, el del volumen, por el tipo de problema que estamos manejando, pero esta, como tiene 6 variables, puede haber 6 despejes diferentes. Esta, usamos esta y despejamos nada más el número de moles, pero pudimos haber despejado la temperatura. Como aquí hay 5 variables, quiere decir que aquí puede haber 5 despejes.
Yo les sugiero que hagan su formulario y ya tengan todas las ecuaciones despejadas. Entonces, este problema nos pide el número de moles, aquí está, 9.28, partiendo de la ley general de los gases, despejando la N, usando los variables que pusimos, y después del concepto de moles, masa sobre peso molecular, despejamos la masa, calculamos y multiplicamos y encontramos la masa del helio, que es el gas que estamos hablando en el problema. ¿Ok? Y ahora este problema va a quedar de tarea. Vamos a tratar de resolverlo en estos 10 minutos que nos quedan para que no quede asignación. Entonces dice, determine la densidad del aire en kilogramos sobre metro cúbico a una presión de 1 bar y a una temperatura de 25 grados centígrados. Aquí se están moviendo las flores porque hay un viento que las mueve, ¿no? Entonces, ese aire va a depender si está en zona muy alta, si está en zona muy caliente, en zona muy fría. Ya sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y como está hablando de presión y de temperatura, entonces necesitamos usar la ley de los gases porque está hablando de un aire. Entonces, aquí hay que hacer la siguiente ecuación igual, utilizar la ecuación de los gases ideales. Y nos está pidiendo entonces a nosotros que encontremos la densidad. Si se fijan, aquí en la ecuación general, PV es igual a NRT, PV igual a NRT, no viene la densidad. Otra vez, ¿cómo yo saco a qué es igual la densidad? Como ecuación de variables, ¿a qué es igual la densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, aquí está. Entonces, de esta ecuación, si se fijan, de esta ecuación general, PV igual a NRT, determine la densidad. Pues aquí no viene densidad a la torre. Primera duda que tengo, ¿no? Oye, pues la ecuación de gas, este gas es aire. Y como un aire es un gas, utilizo la ecuación de los gases, que es esta. PV igual a NRT. Pero me están pidiendo la densidad y en ningún lado, si se fijan, en ningún lado viene la densidad como parte de la ecuación de los gases. Pero yo puedo hacer relaciones de cómo yo encontrar la densidad, recordando los conceptos, masa sobre volumen. Y volviendo al texto, dice que es una presión, o sea, me está dando este valor de P, me la está dando 1 bar. Y la temperatura también me la está dando 25. El volumen de aquí yo no lo tengo. El volumen yo no lo tengo de este ejercicio. Y la R yo sí la tengo. Entonces, ¿qué variables yo tengo aquí de dudas? ¿Qué variables no conozco de esta ecuación, por ejemplo, de lo que ya conozco? ¿Quién puede decir? Volumen. El volumen. ¿Y qué más no conozco? Tenemos también que investigar cuál es nuestra R. Muy bien. De hecho, aquí se las puse, ¿no? La R que van a utilizar es esta. Ah, ok. Ya les ayudé un poquito, pues. La R, pues, 0.08205 atmósfera litro, mol grado Kelvin, ¿no? Entonces, esta R es la que iría dentro de esta ecuación general. Otra vez, ¿conocemos la presión? Palomita. ¿Conocemos la V? No. ¿Conocemos la N? ¿Número de moles? Tampoco. Entonces, digamos que de aquí esta ecuación, voy a poner aquí en color rojo lo que no conozco. No conozco ni el volumen, ni conozco el número de moles. Solamente conozco la presión, que es un bar. Conozco la R, que es una constante, que aquí ya se las di como un dato adicional. Y la temperatura ya también se las di, 25 grados centígrados. Ese nomás hay que convertirlo. Entonces vamos a empezar a dar aquí unidades. Vamos a empezar, ¿cuánto equivale un bar en atmósferas? Váyanse por favor a su tabla de conversiones. Si se fijan, vamos a ir pidiendo material para su examen. Ocupan tabla de conversiones, ocupan tabla periódica y ocupan hacer su formulario. Esas 3 cosas son claves para su examen, ¿no? de la unidad que viene. Sería punto 987. Vamos a ver acá en las respuestas. Muy bien, Saray. Punto 987. Bueno, aquí está. Yo lo puse completo, ¿no? Pero está bien. Entonces ya tenemos esta.
0.987 atmósferas. Muy bien. ¿Y cuánto equivale los grados, 25 grados centígrados en grados Kelvin? 298.15. Muy bien. Entonces revisamos las respuestas y correcto. Entonces la R, y ya se las di. Entonces la pregunta es, determina la densidad. Ah, caray. Partiendo de la ecuación de los gases, no tengo la densidad aquí. Ni conozco volumen, ni conozco el número de moles. Pero yo sé que el número de moles va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. ¿La masa de quién sería aquí? ¿De qué gas estamos hablando? ¿Qué gas se está haciendo referencia a este problema? ¿El bar? No, ¿qué gas? No, ¿qué presión? Bar es presión. Aquí cierto. está, mira. Aquí El está. aire. El aire, ¿no? Ya hemos hablado que hay muchos tipos de gases. El argón, el xenón, el nitrógeno, el oxígeno, el helio. En este caso están hablando del aire. El aire como un elemento, ¿no?, que están ahorita nosotros evaluando. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el peso molecular del aire? Por favor, investíguenlo. Dígame cuánto es el peso molecular del aire. Que sería esta M que está aquí. Pueden entrar a internet, pueden entrar al Google y póngale peso molecular. Sería 28.964 ¿Pero qué son unidades? kilogramos sobre mol, algo así. Ujú. Serían 29, aquí está, mira. Entonces me voy para acá a la respuesta, ya para empezar a explicar la respuesta. Entonces dijimos que teníamos este volumen como una incógnita, al igual que el número de moles como incógnita. Las otras tres ya la conocíamos. Entonces yo les decía a ustedes que esta ecuación no viene, pero yo sé cómo se calcula. A la masa entre el peso molecular. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está aquí, esta n, la voy a sustituir con esta ecuación. Entonces, esta ecuación, fíjense cómo va a cambiar. PV va a ser igual. ¿A qué es igual esta m sobre esta m? Estas dos. ¿A qué es igual? Jóvenes. ¿A qué es igual esta m minúscula entre la m mayúscula? Es masa y peso molecular. ¿Y a qué es igual esto? Masa entre peso molecular. ¿A qué es igual? A los moles. Muy bien. Entonces, esta n que está aquí, ¿se fijan? Esta n que está aquí, yo aquí nomás la sustituí por la ecuación que define a moles, masa entre peso molecular. Esta n, entonces esta n, yo la renombré aquí, pues. ¿Ok? Entonces, esta ya tengo yo otra ecuación. Entonces aquí, digamos que tendremos nosotros ahora el volumen como duda, la masa como duda y, por ejemplo, el peso molecular. ¿Y a qué es igual entonces la densidad? ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual la densidad? Densidad es igual a la masa sobre volumen. Entonces aquí lo que voy a hacer yo nada más es esta M, que es conocida, ¿verdad? El peso molecular ya le quito, digamos, la incógnita porque es conocida, pues. Ya sé que vale 29 kilogramos sobre kilogramo mol. Entonces lo que voy a hacer yo, fíjense, jóvenes, voy a hacer yo aquí voy a hacer un acomodo nada más de unidades. Pongan mucha atención. Recordando que la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces este volumen yo lo voy a pasar para acá para que quede masa sobre volumen. ¿Sí? Y esta R y esta T las voy a pasar para el lado de la igualdad. Y este volumen lo voy a pasar abajo de este para que me quede masa sobre volumen. Entonces aquí está. Entonces me quedaría así la ecuación, fíjense. Entonces ya me queda despejada a mi conveniencia, masa sobre volumen del lado izquierdo. Y yo sé que esto va a ser igual a densidad. ¿Y qué me queda del lado izquierdo? Pues las variables que no conozco, ¿no? El peso molecular del aire.
la presión de ese aire, la R que elegí y la temperatura. Y de esa manera solamente me queda a mí masa sobre volumen. Entonces, se fijan, de esta ecuación yo puedo acomodar las variables de tal manera que a mí me convenga encontrar alguna unidad, como en este caso la densidad. La densidad, si se fijan, la densidad no venía en la ecuación general de los gases, pero yo acomodando variables, conociendo que el mol es igual a masa sobre presión molecular, conociendo que densidad es igual a masa sobre volumen, simplemente aquí yo voy acomodando las variables para dejarlas a mi conveniencia, pues masa sobre volumen es igual a densidad, y aquí ya todo nomás lo acomodo. En este caso, el volumen lo paso para acá, y la presión la está multiplicando, la paso dividiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta M pasa multiplicando a la P. Entonces, quería MP, M por P, y el volumen pasa dividiendo. Él está multiplicando, la M está multiplicando RT, pasa dividiendo RT. Y entonces ya teniendo todos los datos de la ecuación de densidad masa volumen, ya nomás le doy valores a la M y a la P. ¿Cuánto vale la presión? 0.968 atmósferas. ¿Cuánto vale el peso molecular? 29 kilogramos sobre kilogramo mol. Y lo divido entre la R, que ya se las di. 0.0805 atmósfera litro mol grado Kelvin. Y por la temperatura que se convirtió 298.15 grados Kelvin. Se van atmósferas con atmósferas, se van kilogramos mol con kilogramo mol. Y solamente me quedan kilogramos sobre litro. Y kilogramos sobre litro es lo que dice la densidad, ¿no? Masa sobre volumen. Kilogramo es masa y el litro es volumen. Lo convertimos a kilogramo metro cúbico y ya me quedaría esta respuesta. ¿Alguna duda? José Eduardo. ¿Mande? ¿Alguna duda? Mm, ¿Mande? No, que no. Ok. Iliana, No, maestro. Rebeca, No, maestro, todo ¿todo quedó bien? Ajá. Todo bien, entonces, perfecto. Muy bien. Ok, entonces, ya tengo estos problemas resueltos. Aquí está también la respuesta, quedaría de otra manera expuesta. Aquí está con tabla y aquí está escrito, ¿no?